Buenas tardes, buenas noches a ustedes. Es un gran placer poder compartir con ustedes esta asignatura. La misma se llama Imagenología 1, donde realmente, como ustedes ya vieron dentro de los objetivos de la asignatura, si ustedes llegaron a leer los detalles de la materia, lo que a nosotros nos va a interesar en esta asignatura es reconocer desde un punto de vista imagenológico algunas alteraciones principales. Como todavía no hemos dado ni tomografía ni resonancia magnética a profundidad, entonces vamos a enfocarnos exclusivamente con las imágenes radiográficas, con lo que nos pueda ofrecer la radiología, ¿sí? Sin embargo, ustedes, ustedes ya en su momento estuvieron haciendo esto en semana 1 y semana 2, comentando un poquito las bases físicas de la radiología, de la tomografía, medicina nuclear y resonancia magnética. Entonces, hacemos una reseña rápida para que ustedes vayan recordando, ¿sí? Sobre todo la radiología que ustedes ya dieron a profundidad. Entonces, nosotros sabemos que en esto nosotros vemos aquí un equipo radiológico, ¿verdad? Donde está la camilla, el tubo de rayos X, bueno, tenemos de un fluoroscopio, ¿verdad? Por la pantalla que está aquí presente, ¿verdad? Pero es un equipo de rayos X igual, donde ustedes saben, recordarán, de que los electrones salen de este blanco del cátodo con una energía cinética máxima, salen volados, salen despedidos del blanco para impactar en donde, en un ánodo. Que este ánodo ustedes sabrán, recordarán que está bien inclinadito, porque para que haya una distribución lo más uniforme posible en forma triangular y lograr el efecto talón, que dicho sea de paso, ese efecto talón se da más en el cátodo que en el ánodo. Esto era más que nada para recordar la base física, ¿sí? de la radiología, que esto más que nada en esencia, ¿no? Obviamente que si ustedes quieren recordar más detalles, pueden ver la clase técnica en Radiología 1, que imagino que lo habrán descargado o lo tienen en su plataforma, en cuanto a los videos, ¿no? Entonces pueden recordar un poquito sobre el tema. Nosotros sabemos que esto en un equipo, en una tecnología analógica, las películas radiográficas se insertan en este aparato que se llama procesador, ¿sí? Esta es una procesadora, puede ser ya la automática o la procesadora CR, dependiendo mucho de la tecnología, donde se introducen las películas aquí entre las guías, ¿sí? Dependiendo mucho del tamaño, se recomienda siempre que si fuese un tamaño muy pequeño de la película, se inserte contra la parte más corta de la guía, sea en este caso del lado derecho o del lado izquierdo, para que haya un agarre uniforme. Esto es un chasis donde nosotros hacemos los estudios radiográficos. Aquí y dentro de esto, inserto en esto, están estas películas, ¿verdad? Que ustedes saben que son sensibles a la luz blanca, ¿sí? Por eso es que todas las cosas se hacen en un cuarto oscuro. Por otro lado, cabe destacar y recordar las 5 densidades radiográficas, o radiológicas, digo bien, ¿sí? Entonces, esas 5 densidades radiológicas están marcadas por la densidad del hueso, ¿sí? Que es esta, la densidad del hueso, que siempre nos va a dar un color blanco, ¿está? Nunca olviden que nos va a dar un color blanco. Después tenemos la densidad del metal, que está marcado, o sea, está marcado por esta estructura, perdón, sí, que este es, imagino que ha de ser una cadena, o porque tiene evidentemente un pequeño dije. Ahora ustedes me dicen, pero el dije suele estar acá, pero no aquí. Bueno, yo supongo, ¿verdad? Porque no sabemos la historia del paciente, pero acá lo interesante de destacar es que esto es la densidad del metal, que está marcado por un color blanco brilloso, blanco brillante, ¿sí? Después tenemos la densidad del agua, que es esto que está aquí. De hecho, esto que está acá, evidentemente, es el corazón, ¿está? Y dentro del corazón hay sangre. Entonces, normalmente la densidad del agua está representado por el color gris claro a blanco.
¿sí? Más o menos en eso se marca, esa es más o menos la tendencia que marca, ¿sí? La densidad del agua. Después tenemos la densidad de la grasa, que aquí ven la letra B, ¿sí? Esta densidad de grasa es representada por los tejidos adiposos que tenemos. Entonces, dentro de esos tejidos adiposos nosotros vemos en un color gris oscuro. Y después, por último, tenemos la densidad del aire, que aquí más o menos se ve por la letra A. Esa letra A nos dice o nos quiere hacer entender, porque puede ser aquí la letra A o aquí, pero el punto es que la densidad del aire tiene un color negro, totalmente negro, ni más ni menos. Entonces, tenemos esas 5 densidades, vuelvo a reiterar, tenemos la densidad del hueso o densidad ósea, densidad de metal, densidad del agua, densidad de la grasa y densidad del aire. Todas esas densidades son las densidades básicas de una radiografía. Si quieren ustedes saber qué significa densidad, recordarán que es, químicamente hablando, es masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, mientras más densa sea la estructura, es obviamente más dura, y eso nosotros podemos decir que eso se confirma con el hueso, el metal y demás estructuras, ¿sí? Bueno, para nosotros decir cómo es una anatomía radiológica normal, ¿cómo sería eso? ¿Sí? Entonces, acá debemos de tener en cuenta lo siguiente. Tenemos aquí que o sea, lo que acá queremos poner a disposición de ustedes, cómo se ve eso en una radiografía, ¿sí? ¿Cómo se ve una radiografía normalmente? Bueno, acá tenemos, para empezar, todo esto, ¿sí? Todo esto que está aquí es, como bien dice aquí su nombre, vértice pulmonar derecho. O sea, la parte superior del tórax, todo esto del vértice pulmonar derecho, obviamente que esto es el izquierdo, ¿está? Este huesito es la clavícula, y esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá es el omóplato, ¿sí? El omóplato tenemos aquí, y algo muy interesante que deben siempre recordar, esto nunca deben olvidarlo, cómo ustedes van a identificar el lado izquierdo de un paciente, esto en un 99,9% de los casos, ¿sí? Donde ustedes deben reconocer que esto que está aquí, voy a ver si puedo dibujar, que eso que está ahí, esto es el botón aórtico, como dice ahí. Otro nombre también se le da a este como callado aórtico, ¿sí? El callado aórtico es también el otro nombre que se le da a esto que se conoce aquí como botón aórtico. Después tenemos los ilios, ¿verdad? Que tenemos aquí los ilios pulmonares derechos, los ilios pulmonares izquierdos también aquí, y las partes cardíacas. Donde, para empezar, el ventrículo izquierdo sería la punta del corazón del lado izquierdo, acá más o menos. Si yo voy a dibujar, a ver, un momentito para que se pueda entender lo que yo quiero decir. Si yo voy a dibujar, más o menos acá vendría, ¿sí? Entonces, esto que está acá, esto es la punta del corazón, pero del lado izquierdo, ¿está? Después tenemos aquí en este punto, tenemos la aurícula derecha, ¿está? Tenemos la aurícula derecha, y después tenemos otras partes como el hemidiafragma. El hemidiafragma sería esta porción, ¿sí? Donde prácticamente termina e inicia, digamos que sería la frontera del aparato respiratorio con el digestivo. Acá tenemos el hemidiafragma o diafragma también. Los senos costodiafragmáticos o senos costofrénicos, si quieren tomar nota de eso también, es muy interesante que ambas palabras tienen el mismo significado, tienen la misma representación, es lo mismo en pocas palabras. Senos costofrénicos y senos costodiafragmáticos son lo mismo. Es básicamente esta parte que está aquí en digamos, llámenle esquina, porque esquina como tal no es. A ver si yo puedo dibujar bien, sería este trocito que está acá en forma de V. Este trocito, eso es
senos costofrénicos o senos costodiafragmáticos, y aquí visualizan aire del intestino grueso, que eso es normal. Eso es absolutamente normal. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta para considerar una muy buena radiografía de tórax, que vamos a profundizar un poquitito en esta clase, es que las vértebras se deben ver hasta la D4, o sea, hasta la dorsal 4 se debe ver. Acá tenemos C1, C2, C3 y C4. Hasta acá nomás se tiene que ver. Después todo esto se debe ver, obviamente, de manera radio opaca, de manera íntegra. Ustedes recordarán que radio opaco, cuando decimos usamos esa terminología, significa color blanco, ¿sí? Y claro, tenemos que ver más estructura radio opaca que otra cosa, lo que nos va a indicar de que está ahí la densidad del lado. Acá ustedes observarán que no solamente el paciente tiene una pequeña desviación de la columna, lo que se conoce como escoliosis, sino que también ustedes están notando de que se ven algunas vértebras dorsales, como aquí, aquí, aquí y aquí. Lo que indica de que esta es una radiografía con mucho miliamperaje. Cuando tiene mucho miliamperaje, normalmente la radiografía tiende a visualizarse en demasía las partes óseas, lo cual, bueno, ustedes deben tener en cuenta eso al momento de hacer sus radiografías, ¿sí? Bueno, pasamos al otro punto. A ver, un momentito. Ahí está, ¿sí? Muy importante, cómo reconocer si es una mujer o un hombre en una radiografía, en este caso del aparato respiratorio, una radiografía de tórax. Acá ustedes notarán la sombra de las mamas. La sombra de las mamas indican, obviamente, que la paciente es del sexo femenino, salvo de que el hombre se haya puesto un implante, ¿verdad? Cosa que, bueno, hoy en día el mundo está tan loco, pero bueno, ese es otro tema, no quiero entrar en polémica. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, en una radiografía lateral, ¿sí? Siempre, pero siempre el corazón va a estar hacia la parte anterior y nunca en la posterior, porque en la posterior nosotros tenemos aquí las vértebras. Entonces, la silueta cardíaca, esto siempre va a estar hacia el lado anterior y por defecto, ustedes al momento de realizar una radiografía deben hacerlo siempre desde el lado izquierdo. Nunca olviden eso. Siempre tienen que apoyar al paciente contra el buqui hacia el lado izquierdo, que eso vamos a profundizar mejor en protocolos en imagenología cuando llevemos eso. Bueno, esta es una radiografía en AP, donde en la radiografía en AP se visualiza mejor la tráquea. La tráquea es una estructura cilíndrica, pero horizontal. Esta estructura cilíndrica todo esto es la tráquea, y normalmente la tráquea termina más o menos inclinándose levemente hacia la derecha. Esta inclinación de la derecha se debe al botón aórtico. Entonces, debido a este botón aórtico, levemente se inclina hacia la derecha, y en este punto es donde se divide o se bifurcan dos, se conoce como carina, ¿sí? En este punto donde se bifurca, se divide en dos, tenemos la carina, y se divide en bronquio principal derecho, bronco principal izquierdo, perdón, y después tenemos el derecho. Entonces ahí ustedes ya van teniendo una idea, una noción de cómo viene la mano, ¿sí? Bueno, eso es a grandes rasgos de la importancia de hacer una radiografía en AP para ver mejor la tráquea, que dicho sea de paso, la radiografía en AP se hace mayormente en pacientes internados, aquellos pacientes que no pueden colaborar. Obviamente que se hace la radiografía en AP porque no le podemos poner en pronación, no le podemos poner boca abajo. Claro está, se puede poner en pronación al paciente,
De hecho, con estos casos de COVID que tenemos hoy en día, los pacientes en terapia intensiva normalmente están en pronación. Ustedes ya vieron mucho en los noticieros eso, y yo puedo dar crédito de que es así. A mí me tocó hacer muchas radiografías en PA a pacientes que están en terapia intensiva, están pronados, y bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Para ir pasando ya a otra técnica, ir recordando un poquitito, esto es la tomografía, donde la tomografía, ustedes recordarán de que como base, bueno, en realidad, si ya dieron tomografía, genial, para los que ya dieron, genial, pero para los que no, solamente vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, porque esto merece muchísima profundidad, muchísimo análisis. Entonces, disculpen, acá tenemos un tomógrafo, o sea, la representación, este es un tomógrafo, ¿está? Donde está la camilla, ingresa el paciente, siempre va a estar en posición en decúbito supino, y esto que ustedes están viendo aquí, todo esto es el gantry, G-A-N-T-R-Y, gantry, donde esta es una de las partes, y la parte más principal del tomógrafo, porque sin esta no hay imágenes. De hecho, todas las partes del tomógrafo son importantes, tanto la camilla como el gantry, como la consola, la workstation o estación de trabajo, todas son importantes, ¿no? Pero acá, dentro del gantry tenemos el tubo de rayos X, tenemos por debajo los detectores y unos anillos, donde tanto el tubo como el detector, perdón, giran de manera simétrica, giran de manera sincronizada, y a medida que va girando, 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 el paciente va entrando lentamente o rápidamente, dependiendo mucho del estudio, para poder obtener la imagen en cuestión. Acá nosotros podemos captar un poquito la diferencia básica entre una radiografía y una tomografía, donde acá tenemos el tubo de rayos X, y el tubo está fijo en la zona que nosotros queremos analizar, ¿verdad? Y debajo del paciente normalmente suele estar el chasis. En una tomografía, el tubo gira. Esa es la cuestión. El tubo gira y normalmente hace, bueno, con la tecnología hoy, hace un giro de 360 grados, volviendo en su posición inicial. El paciente se mueve un poquitito una vez que se coloca en su posición inicial y se va moviendo de a poquito, y los detectores giran al mismo tiempo que el tubo de rayos X. Tanto el tubo de rayos X como los detectores están ubicados frente a frente, uno frente al otro. Nunca al lado del tubo de rayos X, sino siempre están frente a frente, ¿sí? Y acá lo que básicamente tenemos es esto, ¿verdad? Que como bien yo le estaba diciendo, los dos giran al mismo tiempo. Esto va a venir acá y el detector va a girar hacia este lado, para que el giro sea totalmente sincronizado, de tal forma, acá donde está la estación de trabajo, ¿verdad? Bueno, esto de por sí está blindado, no es que esto está dentro de una sala, se aclara eso. Pero para efectos de ilustración se muestra esto, ¿verdad? Donde acá tenemos desarmado, tenemos el tubo rayos X, tenemos el detector, y acá es donde rota el giro de rotación del GAN. Estos son los detectores que tienen la función de convertir los rayos X en señal electrónica, ¿sí? Esa es la función importante de los detectores, que acá justamente está más o menos como reseña en particular. Tenemos un tubo rayos X, atraviesa, tenemos los detectores, y estos detectores convierten la información, esta información que viene que de los rayos X que llegan aquí, convierte esto en señal electrónica que va a un ordenador cuya importancia radica en que tiene que convertir esa señal electrónica en imagen. Esa es básicamente la función del ordenador. Eso es muy, pero muy importante. Acá está la workstation, donde el radiólogo va a estar para no solamente generar el estudio, sino también
la obtención de las imágenes. Ahí está obviamente el radiólogo. Y tengan en cuenta que la camilla donde va a estar el paciente debe ser lo más transparente. Debe tener, cuando digo transparente, me refiero a que el número atómico tiene que ser lo más bajo posible, porque si ustedes recordarán que cuando el número atómico de un elemento es muy alto, la probabilidad de que no atraviesen los rayos X es altísima. Entonces, a menor número atómico, los rayos X atraviesan sin problema la estructura y eso es lo que nosotros necesitamos en una camilla, que el número atómico sea lo más bajo posible. Estos son los anillos. Todo esto que ustedes están viendo son los anillos que, donde aquí se deslizan tanto el tubo de rayos X como el detector. Y donde el cual yo puedo obtener este tipo de imágenes. Claro, yo puedo obtener imágenes en 3D, como las que se observan aquí. Aquí, esta es una angiografía, esta es una colonoscopía, esto también es otro tipo de angiografía, pero en 3D. Y noten cómo es la cuestión, ¿no? Cómo es la cuestión, porque, un momentito, por favor, un momentito. Bueno, continuando, esto, fíjense cómo, si nosotros en nuestra carrera de radiología tuviéramos que analizar esto, nos vamos a volver locos, ¿verdad? Entonces, el ordenador o la computadora, o sea, el gabinete, dentro del gabinete están todos los componentes, el disco duro, memoria RAM, bla, 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 bla. Tienen que ser muy potentes para que este tipo de ecuaciones la computadora sea capaz, o el ordenador sea capaz de resolver. Bueno, para que tengan una idea, en una tomografía común y corriente se resuelven 250.000 ecuaciones en simultáneo. Quiere decir que al mismo tiempo se resuelven las 250.000 ecuaciones. Que esas resoluciones nos van a permitir obtener la imagen en cuestión. Entonces, de ahí la importancia de tener un ordenador muy importante, que por cierto, para tomografía es totalmente distinto al que vos y yo y cualquiera pueda tener. Es otra cosa, por eso el precio es bastante elevado. Pero bueno, esa es otra historia. Pasamos. Y dentro de una tomografía se hace lo que se conoce como topograma. Eso es algo muy interesante que tiene de distinto a la radiografía. De hecho, el topograma es la radiografía en sí, pero en el topograma, como ustedes están visualizando aquí, lo que se hace es delimitar qué tipo de corte va a tener nuestra imagen y desde dónde va a iniciar. Como esta es una tomografía de cráneo, esto, por ejemplo, para una tomografía de cráneo se hace desde el piso de la boca, ¿sí? O la base del cráneo, que es más o menos por esta zona aproximadamente. Esto se arrastra con un mouse, se baja hasta aquí más o menos, y esto va hasta esta punta llamada calota. Una vez de que ustedes alinean bien eso, le dan OK y se obtienen las imágenes en tomografía, ¿verdad? Acá tenemos otro topograma que en este caso corresponde a una tomografía de tórax, topograma donde tienen la vista en PA, o mejor dicho en AP, porque ahora en este caso el paciente está en AP, y una vista lateral. Bueno, todo esto se tiene que definir, delimitar, donde el borde superior obviamente va a ser aquí en el vértice pulmonar y el borde inferior va a ser aquí en los senos costofrénicos, si es que se puede visualizar. En caso de que no, más o menos ustedes deben, igual de por sí, algo que les va a delatar mucho es algo que les va a ayudar mucho a visualizar son los arcos posteriores. Pero bueno, esa es otra historia. Y acá en la lateral lo mismo, hay que delimitar bien la misma cosa de los senos costofrénicos hasta el vértice superior. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Bueno, en el mundo de la resonancia magnética, todo esto que estamos hablando es repaso. Esto es repaso, ojo, no se preocupen. En el mundo de la resonancia magnética nosotros sabemos de que
La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y impresiona nuestro sentido, eso lo aprendimos en la escuela, y que la parte más pequeña es el átomo. La parte más pequeña de la materia es el átomo, y que a su vez el átomo tiene varias partes. El átomo tiene varias partes. Tenemos acá el número atómico, o el número de electrones, perdón, el número de protones, perdón, número de protones, número de neutrones, y tenemos aquí el número másico. Esa es, digamos, la clasificación en esencia, lo que tiene un elemento atómico, ¿verdad? Un elemento atómico tiene esas partes, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. En resonancia magnética, lo que a nosotros nos debe interesar siempre va a ser el número atómico o el número de protones. Siempre, siempre eso es lo que nos va a interesar. Y nosotros sabemos que el protón siempre estará en el núcleo, en el centro, y los electrones giran en sus orbitales alrededor del núcleo. Sabemos nosotros que esto a modo de reseña, esto es una reseña. Para los que no llevaron conmigo todavía resonancia magnética, vamos a profundizar muchísimo esto en una asignatura que no recuerdo en este momento, pero vamos a profundizar mucho más. Donde lo que tenemos aquí es una zona determinada sin campo magnético donde los protones están en modo aleatorio. ¿Qué significa eso? Que que en este caso cualquiera de los protones están en direcciones distintas. Cuando aparece el campo magnético con una potencia, con una intensidad determinada, los protones se alinean. ¿Qué quiere decir eso? Los protones se ubican en dirección a donde el campo magnético les indica. Algunos protones adquieren mucha energía y otros no adquieren tanta energía. Los que adquieren mucha energía, sus protones van a estar alineados hacia arriba, y los que no llegaron a adquirir la energía suficiente van hacia abajo. Una vez que termine el campo magnético de interactuar, estos protones que adquirieron las energías van a volver a su estado original, van a volver así como estaban acá, con la diferencia de que ese exceso de energía liberan en forma de radio, en forma de ondas de radio. Y eso lo detecta una antena y ahí se forma la imagen en cuestión. ¿Cómo son estas imágenes? ¿Cuál es la particularidad que tiene una resonancia magnética con relación a otras técnicas de estudio? Bueno, la particularidad o la diferencia radica en que yo puedo ver mejor partes blandas. Esa es la particularidad. En tomografía yo puedo ver partes blandas, pero no con tanta definición como aquí. Aquí la resonancia magnética, debido a que el cuerpo tiene mucho hidrógeno, esto me permite visualizar muchísimo mejor las partes blandas, y las partes óseas no se resaltan como tal. Si yo quiero imagen ósea, o bien recurro a la radiografía o a la tomografía, pero en resonancia magnética más para partes blandas. ¿Sí? Como todas estas imágenes que estamos viendo aquí, se dan cuenta de que hay una definición más interesante, más impactante, tiene mayor resolución espacial. Entonces, cuando digo resolución espacial, digo la capacidad de visualizar detalles. Y eso lo logro gracias a la resonancia magnética. Bueno, faltó medicina nuclear, pero eso ya lo hicieron, ya han respondido en sus tareas, entonces no hay mucho que preocuparse. Sí, habrán 2 asignaturas en las cuales vamos a hablar muchísimo sobre el tema. Bueno, pasando a este punto que nos interesa, que es el sistema cardiorrespiratorio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para interpretar una radiografía de tórax? Ya dijimos en unos slides anteriores, en uno de estos slides anteriores, digo bien, ya hemos visto cómo interpretar una radiografía de tórax, ¿sí? Pero, o sea, en cuanto a cómo visualizar una radiografía de tórax, pero importante estos recordatorios, ¿sí? Noten que muy importante saber la anatomía radiológica, que es lo que ya repasamos un poquitito, y
con estas dos incidencias o posiciones radiológicas arranca el análisis de una radiología torácica o de una radiografía, digo bien, torácica, la PA y la lateral. Obviamente que si el paciente no puede colaborar, está encamado, se hace en A. De por sí, cuando nosotros partimos de una sospecha en particular, se hacen estas dos incidencias. Ahora, para la lateral es muy importante cuando vamos a hablar de un derrame pleural. Cuando hablamos de un derrame pleural, ahí nosotros podemos analizar la importancia de hacer una radiografía de tórax. Ahora, ¿cuáles son los criterios de calidad? ¿Cuáles son los criterios de calidad para interpretar correctamente una radiografía de tórax? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. En primer lugar, que el paciente esté en bipedestación. ¿Qué significa eso? Que el paciente esté de pie, simplemente eso. Que esté bien derechito. Nada de ponerse canea hacia la derecha, hacia la izquierda, no, nada de eso. Tiene que estar bien erguido, bien derecho. Y noten que los extremos internos de las clavículas deben estar a la misma distancia de las apófisis espinosas. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en este momento ustedes traten de realizar este ejercicio, ¿sí? O traten de realizar esto, donde al paciente en una radiografía de tórax lo que hacemos es colocar las muñecas al costado de la cintura, ¿sí? Y el hombro tirarlo hacia adelante. Al tirarlo hacia adelante se va a lograr este objetivo. Claro está, ustedes tienen que estar de pie y bien rectos, erguidos para hacer esta parte del ejercicio. Otra cosa muy importante en apnea. ¿Qué significa en apnea? No respirar. Inspiración máxima. Por eso, en una radiografía, nosotros los radiólogos, ¿qué le decimos al paciente? Le decimos, respira hondo, respira profundo, ataja tu respiración. Entonces, ¿qué hace el paciente? Y ataja ahí la respiración por unos segundos. Por lo menos se debe ver, para empezar, hasta el sexto arco costal anterior. Esto es como mínimo, ¿verdad? Lo ideal sería ver los 10 arcos costales. Eso sería lo ideal. Pero muchas veces no ocurre esto por diversas cuestiones que ya vamos a ir viendo. Entonces, por lo menos debemos visualizar 6 arcos costales anteriores. Eso es como mínimo. Ahí nosotros podemos decir que hicimos bien nuestra radiografía. Las escápulas por fuera del campo pulmonar. Cuando yo les dije el ejercicio de que pongan sus muñecas a la cintura, a sus costados, y lleven el codo y el hombro hacia adelante, no solamente se va a lograr esto que estuvimos mencionando, sino esto, que las escápulas van a salir del campo pulmonar y no se van a superponer. ¿Qué quiere decir superponer? Que estar uno encima del otro. Eso no se va a lograr si es que nosotros logramos de que la escápula salga del campo pulmonar. Y también, muy importante, la visualización de la columna dorsal por detrás del mediastino. Lo que yo les decía anteriormente es que nosotros debemos ver hasta la T4 o la D4. Eso es lo que nosotros debemos ver en una radiografía. Después ya no. Después ya todo por detrás del mediastino y obviamente de la silueta cardíaca, que eso no se va a visualizar en la radiografía, ¿verdad? Pero de lo poco que podemos visualizar hasta la D4, eso debe estar detrás del mediastino y no obviamente antes. Por una cuestión de ilusión, y no solamente ilusión óptica, sino de geometría de exposición. Esto nosotros ya repasamos, pero no está de más que se observe, ¿verdad? Donde aquí tenemos el callado aórtico, los vértices pulmonares, tanto el izquierdo como el derecho, y noten que muchos radiólogos lo que hacemos es poner una marca. Esta marca identifica qué lado del paciente, en este caso, obviamente que acá te dice que es del lado derecho.
esta marca se coloca en el chasis del lado derecho del paciente para que eso, ¡pum!, aparezca en la radiografía. ¿Sí? Acá esto obviamente corresponde a una mujer porque se nota la sombra mamaria. Acá están los senos costofrénicos, tenemos, les dije ya, el callado aórtico, acá tenemos el ventrículo izquierdo, acá tenemos la aurícula derecha, esto es la aurícula izquierda. Estamos viendo bastante bien las partes y esto es una radiografía normal que un paciente está bastante bien. Y en una radiografía lateral lo que nosotros debemos visualizar son los senos costofrénicos y el esternón. Acá algo se ve del esternón. Lo ideal sería ver aquí el esternón, pero en este caso no se ve del todo bien, pero igual se debe visualizar. Acá tenemos estos senos costofrénicos laterales, como estábamos destacando. Algo del anterior, algo se debe ver, pero del todo no se ve por la superposición con la silueta cardíaca, que eso siempre, como está hacia el lado izquierdo, esto va a salir, va a superponerse y esto obviamente va a tener preponderancia, que es lo que debe aparecer en una radiografía de tórax. Acuérdense que por geometría de exposición, si nosotros colocamos de costado o hacemos la lateral, una radiografía lateral, la parte que va a estar más cerca del chasis, sin duda va a ser el corazón. Por una cuestión, ustedes ya saben, de geometría. Mientras menos distancia haya entre el objeto que queremos estudiar y la imagen, que en este caso el chasis, la representación real de la estructura obviamente va a ser tal, no va a haber una magnificación, no va a haber una distorsión, que eso es lo que nosotros queremos lograr. Tenemos otras radiografías complementarias u otras proyecciones complementarias como esta, ¿sí? Tenemos las oblicuas, las lordóticas apicales en expiración y en decúbito lateral horizontal. Bueno, en este caso tenemos las oblicuas donde queremos ver opacidades focales. Oblicua significa ponerle al paciente en PA, pero a 45 grados. En PA está a 0 grados, lateral es 90 grados y oblicua es a 45. Eso vamos a hablar mucho en protocolo de imagenología, no se preocupen por eso. Pero para que ustedes vayan incorporando a su conocimiento, estamos mencionando esto. Las lordóticas apicales son para ver los vértices pulmonares, la parte de arriba, la parte superior, en expiración. ¿Qué significa en expiración? Nosotros dijimos que en una radiografía normal de tórax le decimos al paciente que haga inspiración, es decir, que respire profundo así, y ataje. En la expiración es lo contrario, ¿sí? Le decimos al paciente que saque todo el aire, que haga esto, y cuando hace el último, ahí que ataje el aire. Que ataje, que haga apnea para detectar pequeños neumotórax, que esto vamos a ver qué significa. Y el decúbito lateral horizontal es para ver pequeños derrames pleurales, que también vamos a ver. En este caso, tengan en cuenta que es en decúbito lateral. No es lo mismo que una radiografía de tórax lateral. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la radiografía lateral de tórax el paciente está de pie o en bipedestación. En decúbito lateral, obviamente el paciente está acostado. Pero se ladea, se pone de costado y ahí se hace la radiografía. Esto es, por ejemplo, para que ustedes vean, esta es una oblicua, ¿sí? Esta es una oblicua donde acá tenemos la oblicua anterior, no, les miento, la oblicua anterior, ¿sí? La oblicua, a ver, les confirmo, no, esta es la posterior izquierda y esta es la anterior izquierda, ¿sí? La posterior izquierda, esta es la anterior izquierda, esto vamos a ver con más detalles en el protocolo de imagenología, y donde eventualmente haya una opacidad, o decir, haya algo raro que se sospeche, entonces se hace una oblicua. Se hace, pero malo, muchachos quieren tomografía para ver cosas raras, ya les cuento, ¿sí? Esto que ustedes están viendo, esto es una radiografía apical o radiografía lordótica apical, donde yo quiero ver solamente, pero el tema del hipo es complicado, donde solamente yo quiero ver la
parte superior, esta trama superior es lo que a mí me interesa. Por eso yo aquí hago una radiografía colimando solamente la zona apical, o en este caso la zona de los vértices superiores, ¿sí? Y esto es una radiografía en expiración que me sirve para mí ver neumotórax. El neumotórax es prácticamente la ocupación del espacio pleural por aire. La pleura es una capa que acá no se ve mucho por la posición nada más de la anatomía, pero la pleura es una capa que recubre toda la estructura torácica o la estructura respiratoria y que tiene dos partes, la parietal, que es la que está hacia afuera, y la visceral, que recubre hacia adentro. Bueno, esa parte, bueno, la pleura debe tener un cierto líquido. Por dentro, cuando se rompe esa parte, esa pleura parietal, acá, digamos, se ocupa más aire. ¿Y cómo nosotros podemos saber que se ocupa más aire si acá todo es radiopaco y acá es radiopaco también? ¿Pero por qué eso? Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, como vamos a ver con más detalles en breve. Acá hay una línea fina y radiopaca, ¿sí? Esta línea fina que ustedes están viendo es la responsable de generar un neumotórax, ¿sí? Bueno, para eso es lo que sirve la radiografía en expiración. Sin contar de que acá el paciente tiene una cuestión bronquial medio rara, ¿verdad? Pero lo que yo les acabo de mostrar, que vamos a profundizar con más detenimiento, es para ver para hacer una radiografía en expiración. Y de hecho eso es lo que nos permite, ¿sí? Entonces, siguiendo, esta es la radiografía en decúbito horizontal, ¿sí? ¿Y por qué se hace de esta forma? Por efecto de gravedad, lo que se logra es que que el líquido caiga hacia abajo, en este caso cae hacia el lado derecho. Y noten cómo es que se coloca el chasis, ¿verdad? Y esta es una cuestión de protección radiológica. Es una cuestión de protección radiológica porque yo les puedo garantizar que en cualquier hospital común corriente aquí en nuestro país, el familiar es el que va a atajar el chasis. O en todo caso el radiólogo, que ahí juegan al jaque en boca para ver quién es el que va a sujetar este chasis. Entonces, para que vean nada más cómo es que aquí se visualiza excelentemente o de manera espectacular, perdón, el derrame pleural. Derrame pleural es la ocupación del espacio pleural por agua. Miren lo que es. Agua, líquido, célula, lo que sea. Entonces, esa ocupación se representa como una estructura, perdón, radiopaca, color blanco, que es lo que se ve espectacularmente aquí. Bueno, siguiendo, vamos a ir destacando algunas enfermedades queremos destacar, ¿sí? Con algunas, como estas, patrones de aumento de densidad, por ejemplo. Entramos ya en una enfermedad bastante conocida como atelectasia. ¿Qué significa la atelectasia? Bueno, veamos. Es la pérdida de volumen o colapso pulmonar. Simplemente es eso. Entonces, ese colapso pulmonar se da siempre con un aumento de densidad. Y ese aire es reemplazado por líquido o por célula. Entonces, al haber una pérdida de volumen, obviamente que nosotros hablamos de un volumen reducido a nivel pulmonar. ¿Cómo nosotros podemos detectar qué cosas nos van a indicar de que hay una atelectasia? Bueno, primero, de entrada vamos a ver una opacidad de la región, que en este caso es la que queremos analizar, y el desplazamiento de la cisura. Pero este en particular nos va a indicar opacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte, en vez de ver aire, lo vemos en color blanco, o sea, en forma radiopaca. A partir de ahora, cuando yo digo radiopaco es blanco y radiolúcido es negro, ¿ya? Tienen que tener en cuenta.
Y algunas cuestiones interesantes. Estos signos indirectos son los siguientes. El desplazamiento mediastínico ipsilateral. ¿Qué significa eso? Ipsilateral significa hacia el mismo lado. Entonces, el mediastino se desplaza hacia el lado de la lesión, ¿sí? Otro signo, elevación del diafragma y aproximación de costillas. Estos tres en particular, obviamente que hay desplazamiento del ilio porque el mediastino, la parte media de la región pulmonar, se desplaza, entonces el ilio se va a desplazar también hacia el lado de la lesión. Tenemos elevación del diafragma y aproximación de costillas. Entonces, esto es una atelectasia, donde acá hay un colapso pulmonar y el aire es reemplazado por líquido o por células, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la atelectasia? Noten esta imagen, por ejemplo, que está acá, ¿sí? O sea, yo voy a dibujar para que ustedes puedan tener una idea. Esto que está acá es una atelectasia. ¿Se dan cuenta ya que hay una opacidad? Sí, hay una opacidad. Eso es bastante interesante destacar. Lo otro tiene que ver con la aproximación de costillas. Acá, esto es, aunque no siempre, pero un signo radiológico indirecto, acá debe haber una aproximación. Acá se ve demasiado bien la aproximación de las costillas. Y noten que también, por otro lado, aquí este es el mediastino. Todo esto es una línea imaginaria. Y esto se desplaza hacia el lado de la lesión. Es algo muy interesante para destacar cómo es la atelectasia. Y acá, miren lo que es. Lo que yo le decía, esto, acá está el mediastino, ¿sí? Esto se desplaza hacia el lado de la lesión. Y cuando nosotros decimos que se desplaza hacia el lado de la lesión, quiere decir que viene en este, aquí, mi raya es medio complicada, a ver, esta. Entonces, hacia aquí, ahí está mejor mi flecha, quise decir. Entonces, se desplaza hacia el lado de la lesión, ¿eh? Y noten la aproximación de costillas que hay. Acá se ve espectacularmente, miren lo que es, miren lo que es. Acá, acá, acá y acá, ¿sí? Es una cosa excelente, espectacular. Aquí se ve espectacular la aproximación de costillas, aquí y aquí, ¿sí? Bueno, acá voy a borrar esto. Y obviamente, miren la opacidad. Esta es una atelectasia, pero total y no macana. Hermosa radiografía, hermosa. Claro, para visualizar, no para el paciente, obviamente. Bueno, y continuamos. Derrame pleural. ¿Qué significa derrame pleural? Bueno, como yo le decía, hay una pleura. Esa pleura, de por sí tiene que tener un poco de líquido. ¿Y por qué tiene que tener un poco de líquido? Y bueno, para que podamos respirar mejor. Imagínense que si no fuera por ese pequeño líquido, el hecho de respirar nos iba a doler. Nos iba a doler muchísimo, muchísimo. Bueno, cuando hay líquido de más, ahí viene el derrame pleural, que es la ocupación del espacio pleural por líquido, ¿sí? Esta es la cuestión. Para diferenciar más que nada, para diferenciar. La atelectasia es la pérdida de volumen pulmonar. Hay un colapso pulmonar. Entonces ahí el pulmón se achica, se reduce. Acá el derrame pleural es la ocupación del espacio pleural que yo le decía por líquido, que es totalmente otra cosa. Que pueden ser varias, puede ser sudado, trasudado, y también puede ser por sangre. Estos son células, ¿sí? Que, bueno, esto yo creo ya dieron ¿cómo se llama esta materia que no recuerdo? Creo ya dieron en fisiopatología y habrán dado mucho de este asunto que ¿qué es lo que yo le decía? Esta es la pleura acá, ¿sí? Donde yo le decía, esta es la pleura parietal, la que está hacia afuera, y la visceral que está por dentro. Bueno, acá, cuando ya hay una ocupación de líquido, ¿sí? Esto hay, ¿cómo les digo? Esta zona de la pleura se inunda y se llena de líquido, ¿verdad? De por sí el diafragma va a estar siempre acá. Lo que pasa es que cuando se ocupa líquido,
cuando hay una ocupación de líquido, aparentemente hay una elevación del diafragma, cosa que no ocurre. No ocurre porque simplemente lo único que hay nada más es ocupación de líquido. Entonces, para entender mejor cómo nosotros podemos detectar eso, entonces tenemos obliteración de senos costofrénicos o costodiafragmáticos. ¿Qué quiere decir eso? Borramiento. Ustedes en un derrame pleural no van a ver el seno costofrénico, no van a visualizar el seno costodiafragmático. Acuérdense que esas dos palabras que acabo de destacar es lo mismo, ¿sí? Son la misma cosa, ¿sí? O es la misma cosa, mejor dicho. El signo del menisco es otra mención importante para destacar. Después tenemos, acá está la diferencia entre, ¿cómo les digo? Entre la telectasia y el derrame pleural. Yo les decía que en la telectasia el desplazamiento del mediastino es hacia el lado de la lesión. Bueno, acá ocurre lo contrario. Acá el desplazamiento del mediastino se da de forma contraria, ¿verdad? Tengan en cuenta ese detalle. Y como yo les decía esto, que el diafragma aparentemente se eleva, pero en realidad no es eso. Hay una elevación falsa. ¿Y por qué se da esa elevación falsa? Bueno, por el hecho de que hay una ocupación del líquido. Por esa razón es que aparentemente, entre comillas, aparentemente hay una elevación del diafragma, nada más que eso. Pero en realidad no ocurre lo mismo. Este signo del menisco es una especie de radioopacidad en forma de luna, nada más que eso, ¿verdad? Entonces, si de repente aparece, yo le dije en forma radiolúcida, pero dentro de esa estructura hay una pequeña media luna, casi una pequeña media luna, la forma que tiene el diafragma, ¿no? Tiene una forma de media luna, ¿no? Eso significa el signo del menisco. Fíjense que acá, y yo le decía más o menos la forma de la media luna, porque tiene una forma así muy particular. Noten que debería ser, este es el diafragma normal, ¿verdad? Este es el diafragma normal. Pero acá no se ve el diafragma. Y nosotros decimos, aparentemente el diafragma se elevó. No, no es que se elevó. Esta zona es nada más que está ocupada por líquidos. Acá nosotros vemos el seno costofrénico, vemos espectacularmente. Acá no, hay una obliteración, se borra, simplemente se borra. Y lo que yo le decía, el signo de menisco se observa aquí por la forma en cómo tiene casi una media luna. Inclusive, si yo quiero ser más específico, se ve así. Ahí. Así más o menos se ve. Y ese es el signo del menisco, que es lo que deben tener en cuenta. Y a ver, otra. Miren lo que es esto, ¿eh? Hermoso, hermoso derrame pleural. Y acá, por ejemplo, en la imagen B sobre todo, aparentemente podemos decir los dos que, bueno, que aparentemente no hay nada. Pero sí, noten que acá está el diafragma, que se ve bastante bien, pero y acá hay una elevación falsa. Fíjense la forma en que toma esto, ¿verdad? La forma en que toma el diafragma, porque esto empieza a ser ocupado por líquido. Y acá hay un borramiento de senos costofrénicos, ¿sí? Bueno, pasamos al otro punto, el neumotórax. ¿Qué significa en pocas palabras? Bueno, lo que yo le decía, ocupación del espacio pleural por aire. Derrame pleural es por líquido. Bueno, el neumotórax es por aire. Esa es la diferencia. Acá hay varios tipos. El neumotraumático, el iatrogénico, que es, digamos, por un procedimiento así invasivo, semi-invasivo. Cuando decimos iatrogénico es, digamos, así, por proceder a hacer algo, ¿no? A eso se refiere con iatrogénico. Algunos dicen que, bueno, puede ser que sea a propósito. En algunos casos se hace a propósito para saber si el catéter se colocó bien o se colocó mal, pero bueno, esas otras.
Bueno, y el espontáneo es cuando hay una rotura de cavidad aérea que muchas veces por ciertas patologías, ¿verdad? Hay una, digamos, un encapsulamiento de una cavidad, o sea, de un encapsulamiento de aire y eso revienta y se hace un neumotórax. ¿Cómo nosotros podemos detectar en una radiografía? Bueno, para empezar hay una hiperclaridad periférica, ¿sí? Hay un aumento de densidad de la zona colapsada, hay un aumento de densidad y no tenés esta cuestión muy interesante. Hay una línea fina de separación de la pleura. ¿Se acuerdan de esa línea que vimos cuando vimos cuando hicimos eh, no la escenificación, sino cuando vimos, perdón, cómo es una radiografía en expiración, para qué sirve? ¿Se acuerdan de esa línea fina donde yo le dije que eso es un neumotórax? Bueno, acá está justamente destacándose esto. Es un signo radiológico, esa línea fina es radiopaca, es una línea bien blanca, ¿sí? Bueno, esos son los hallazgos radiológicos y la imagen de un muñón. El muñón, para que tengan una idea, el muñón significa, si ustedes eh, si ustedes alguna vez vieron la amputación de un miembro, ya sea en este caso del superior o inferior, en una amputación, se forma como una especie de puño, ¿verdad? Pero no es puño como tal. Bueno, esa formación final que tiene la zona debido a la amputación se llama muñón. Bueno, eso es básicamente lo que se ve allí. Si quieren averiguar un poco más, busquen en Google qué significa muñón y van a entender a qué me quiero referir. Y también hay una desviación del mediastino hacia el lado contrario, ¿sí? Noten que acá, como yo les decía, esto, por ejemplo, es espectacularmente para entender a qué nos referimos con neumotórax. Noten que acá hay una pequeña línea finísima, como diría un árbitro que pitó un penal a favor de Olimpia. Bueno, esa otra cosa. Finísimo, finísimo, dijo. Bueno, entonces yo le digo acá, finísimo se ve. ¿Qué cosa se ve finísimo? La línea. Esta línea que yo le estoy destacando, esa es la línea que se ve espectacularmente. Acá se ve fenomenal, fantástico. Y acá, obviamente que en este caso se observa ya la opacidad y es interesante destacar que es la parte del mediastino que acá más o menos por acá, casi se ve un poquitito, se va hacia el lado contrario. Pero acá la cuestión es notar de que, bueno, obviamente que la pleura es todito. A ver, si yo voy a dibujar para que podamos entender mejor, todo esto es la pleura. Disculpa mi falta de precisión, pero todo esto es la pleura. Bueno, cuando en la pleura hay una ocupación de aire, o sea, una ocupación, en este caso, eh, del espacio pleural, ¿sí? Acá es donde se observa, en este caso, el neumotórax, ¿sí? Eso es lo que deben tener en cuenta, ¿está? Bien, seguimos para ir viendo un poquito más de imágenes, a lo que nos convoca. Y acá, ¿cómo ustedes van a darse cuenta? Porque evidentemente ya les marca la lesión. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta? Bueno, acá lo que nosotros debemos tener en cuenta es esto. Miren, hermosos. Claro está, disculpen, no es eso, ya me emocioné. Esto es, acá está. Esto es, hermosos. Disculpen mi falta de precisión, por favor. La línea es fina, muy, pero muy fina. Pero bueno, eso es lo que básicamente se ve, ¿sí? Entonces, eso es también una forma de poder visualizar el neumotórax. Y ahí viene la importancia de la radiografía en expiración. ¿Está? Bien, seguimos un poquito más, ¿verdad? Acá tenemos más, y miren lo que es esta cosa hermosa, fantástica, ¿eh? Acá, espectacular. Otra región con, en este caso, neumotórax, ¿sí?
¿sí? Acá esto. Todo esto es neumotórax. Es hermoso, fantástico. ¿Eh? Me encanta esto. Pero bueno, seguimos. Continuamos un poquito más. ¿Y el hidroneumotórax qué significa? La ocupación de espacio pleural por líquido y aire. Es la mezcla de neumotórax con derrame pleural. Es básicamente eso. Ahora, ¿cuál es la particularidad del neumotórax? Esta línea. Miren esta línea. ¿Sí? Una línea horizontal así recta. Aquí. Ya el silbido no me sale más. Ahí está. Esta sí, recta, fina. Bueno, esa es la característica que tiene el hidroneumotórax. Nunca se olviden de ese detalle. Acá hay un hermoso desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. A ver, seguimos. Y tenemos otras cosas más del patrón alveolar, que es la ocupación del espacio aéreo por sangre, pus, agua, etc. Y hay varios. Hay muchísimos. Hay varios. Acá tenemos distintos tipos. Tenemos el generalizado, tenemos el localizado bien definido, tenemos el localizado mal definido. Cuando hablamos de mal definido, hablamos de que no es nada bueno, entre ellos tumores, pero tumores agresivos. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Bueno, entre otras cosas porque primero hay un aumento de la atenuación pulmonar, o sea, hay un aumento de densidad, las imágenes no están muy bien definidas, los bordes son imprecisos y aparece un broncograma aéreo. Fíjense que cuando hablamos de bordes imprecisos, miren para que nosotros podamos detectar rápidamente qué significa. Dice que es en forma de algodón. Forma de algodón, ¿no? Es bastante interesante cómo nosotros podemos así más o menos imaginar qué podría ser. Y entre otras cosas, el broncograma aéreo, nosotros en los bronquios mismos, nosotros podemos detectar que hay así una opacidad y en esa opacidad hay una línea radiolúcida bien definida, ¿verdad? Entonces, lo que yo le estaba diciendo, acá, miren lo que es esto. Hermoso. En esta cosa que está en redondo, ¿sí? Esto corresponde a una neumonía lobar. La neumonía en los primeros días siempre se observa en casi forma redondeada y en forma de algodón. Esto es 10 días después del tratamiento, que es el de, después de que se haya confirmado la neumonía, se hizo un tratamiento y 10 días después de antibióticos ya hay una mejoría importante, en este caso, en el paciente, ¿no? Acá está. Neumonía redonda, primer día de la enfermedad, y la neumonía desaparece, entre comillas, después de 10 días de tratamiento antibiótico. Después tenemos otro que es patrón intersticial, que es la afectación del intersticio del pulmón por un aumento patológico de todos sus componentes. Entonces tenemos varios. Nodular fino y difuso, y ya vamos a ver la diferencia entre nódulo y masa, ya vamos a ver eso. Reticular fino. Después tenemos reticular grueso en forma de panal de abeja, que son estas enfermedades que básicamente son las que se pueden ver. Y tenemos la reticular grueso, todas estas. Y tenemos el granulado, tenemos varias, entre ellas la fibrosis, el bono, que no es la galletita, no es la galletita bono, no se preocupe, pero en realidad nosotros debemos saber qué significa. En este caso es una bronquiolitis obliterante con organización neumónica idiopática, eso es lo que significa. Obviamente que no vamos a ver eso por una cuestión de tiempo, requiere, de por sí esta asignatura requiere mucho más tiempo, pero bueno, esa es otra historia. Infecciones por hongos, y así hay varios tipos de enfermedades correspondientes al patrón intersticial. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Primero hay un engrosamiento del intersticio, ¿sí? Engrosamiento del intersticio, tenemos un aspecto también nodular o reticular, eso es muy importante que tengamos en cuenta eso, y no se aprecia un broncograma aéreo. El intersticio, en pocas palabras, son las células que dan forma
al pulmón, ¿sí? Eso es básicamente entre ellos los alveolos. Entonces, acá, hermoso, hermoso esto que estamos viendo. Miren, todas estas flechas nos van a dar una idea de algo muy interesante, ¿sí? Miren todos estos puntos que están marcados que nos dice lo siguiente, que hay un aspecto metastásico. ¿Por qué? Por la forma de la lesión. Miren la lesión, en todas las flechas que aparecen hay metástasis, metástasis, metástasis aquí, aquí, inclusive tenemos más, tenemos aquí, aquí ni hablemos y así por el estilo, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos para poder tener una idea lo que es el patrón intersticial, ¿sí? Ahí tenemos varias más, ¿verdad? Que en este caso neumonía por varicela. Noten la forma de la lesión, hermosa lesión, ¿sí? Acá tenemos otro chiquitito, neumonía por varicela. ¿Sí? Y nosotros, interesante que debamos destacar que acá hay una línea fina, ¿sí? Una línea fina, rayos para acá, y por dentro es un poquito, parece ser radiolucia, pero no es del todo radiolucia, ¿sí? Porque acá tiene el mismo aspecto que la zona pulmonar, de hecho empieza a tender hacia la opacidad. Acá esto se ve mucho mejor, más opacidad con relación a toda esta zona, acá hay más opacidad, que son neumonía por varicela. Después tenemos otras más, que este es un edema agudo de pulmón clásico cuando el pulmón empieza a llenarse de líquidos en general. Todo esto es edema agudo de pulmón. De hecho, eso es algo muy interesante de destacar. Y ahí, acá es lo que yo quería llegar. ¿Cuál es la diferencia entre nódulo y masa? Bueno, obviamente cuando hablamos de nódulo y masa debemos pensar nosotros en una ocupación de un tumor. Tumor en esa zona. En un nódulo o masa hay un aumento de densidad. Casi siempre es bien redondeada o bien definida. ¿Cuáles son los tipos? Y acá pues está la diferencia. Nódulo mide entre 2 milímetros y 3 centímetros de diámetro, ni más ni menos. Y cuando hablamos de masa, estamos hablando de algo mucho, pero mucho más grande, ¿sí? Algo de 3 centímetros para arriba. Después tenemos, dijimos según su tamaño, ahora vemos según su número, donde hay o masa o nódulo, pero uno solo, solitario, donde hay varias, ¿sí? Amartomas, neoplasia, granuloma por TBC. Después tenemos la masa de nódulos múltiples. Cuando hablamos de múltiples, no siempre es bueno porque miren, neoplasias malignas, ¿sí? Y después tenemos sus calcificaciones, tenemos patrón de benignidad y de malignidad. La de benignidad, esto es bastante interesante de decir porque hay varios tipos de calcificaciones. Tenemos en forma de ojo de buey, en forma de cáscara de huevo, o en forma de palomitas de maíz también, que es la amartoma, ¿sí? La amartoma pulmonar. Y tenemos, como yo decía, las que son malignas, entre ellas la calcificación es en punteado en forma de motitas, ahora que no siempre eso es bueno. Miren lo que es acá, como yo les decía, miren, esta es una masa solitaria. Miren, hermoso. Hermosa masa solitaria aquí. Después tenemos, y para que capten más la diferencia, la masa es algo grande, enorme, grandioso. Y acá, miren los nódulos, chiquititos son. Acá tenemos después empiezan a hacer unos grandototes acá, ¿verdad? Pero más o menos pueden medir entre 1, 2, hasta 3 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y lo que está aquí, este es un nódulo solitario, lo que está en la imagen A, pero en la B no es nada bueno. ¿Sí? Siempre tiene un aspecto metastásico cuando vemos placas como el de la imagen B, ¿sí? Acá tenemos una masa pulmonar, otra masa más tenemos aquí, para que nosotros podamos captar las diferencias, ¿está? Bueno, tenemos por otro lado los patrones destructivos, que son las lesiones cavitadas. Cavidad es un hueco, en pocas palabras, un hueco que se forma, ¿verdad? Entonces, esos son tipos de lesiones que destruyen el parénquima pulmonar
creando espacios. Por eso yo le decía cavidades, espacios, ¿verdad? Y tenemos varios. Cavidades de pared gruesa, entre ellas, fíjense que el absceso pulmonar, el absceso es una infección donde se genera obviamente pus. Al generarse pus hay un nivel hidroaéreo. Entonces el absceso pulmonar es una cavidad cuya característica es que su pared es gruesa. Después tenemos las cavidades de pared fina, entre ellas las bullas, las bronquiectasias, el neumatocele, el quiste hiatídico. El quiste, ustedes deben saber que es una especie de tumor benigno, es básicamente. Pero la pared es fina. Y acá está. Fíjense que noten de acá, lo que acá tenemos, algo bien, el contorno de la pared. El contorno de la pared nos indica de que es una cavidad de pared gruesa. ¿Está? Y esto es un absceso pulmonar. Dentro de este encapsulamiento hay una especie de estructura radiolúcida, ¿verdad? Cierto, pero debido a que hay un encapsulamiento. Esto, por ejemplo, no es normal. O sea, esa cavidad no es normal, no tiene que estar ahí. Eso es lo que decía anteriormente. Una ocupación de algo, o sea, una ocupación de una cavidad donde no debe haber nada. A eso se refiere con esto. Y con esto que estamos observando nos damos cuenta que esta pared no tiene nada que ver ahí. O sea, ¿qué hace ahí? Bueno, es el absceso pulmonar. Lo mismo en cuanto al neumotórax. ¿Qué hace esa pared fina ahí? Bueno, la misma cosa, ¿sí? Y la bronquiectasia es la ocupación en este caso de los bronquios por moco, ¿sí? Donde no tendría que acá, en un bronquio normal, tenemos la pared externa, tenemos los cilios, el moco normalito. Me ocurre que hay una cierta mucosidad. Pero cuando hay mucho moco, hay una, entre comillas, destrucción de la pared. Eso es una bronquiectasia, ¿sí? Como la que se observa aquí y aquí. Hermosa radiografía, ¿eh? Hermosa radiografía. Y después tenemos, lo que yo les decía, es bastante interesante, el quiste hiatídico, ¿sí? Este quiste hiatídico está acá. A ver, voy a ver si puedo dibujar. Acá. Esto es el quiste hiatídico, ¿sí? Y esto que está acá es el nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo es más que nada un atrapamiento del aire. Y ese atrapamiento, entre comillas, se observa acá espectacularmente. Por eso es que en una de las diapositivas, en uno de los slides, decía de que hay también un acompañamiento o presencia a nivel hidroaéreo. Bueno, es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, seguimos un poquito más. Para ir ya terminando un poquito, vamos a hablar algo de la estructura cardíaca, ¿sí? Nosotros sabemos que esta es la aorta. Viene la aorta aquí, la ascendente, transversa, descendente, y obviamente que esta aorta descendente aparece detrás del corazón, ¿no? Por eso esta aorta descendente, pero nosotros normalmente no visualizamos. Cuando hablamos de aneurisma aórtico, hablamos de que toda la pared, toda la arteria se inflama. A eso se refiere con aneurisma de aorta, que es así como se ve. Miren esta cosa hermosa. Acá de por sí ya se dan cuenta que el callado aórtico está recontrainflamado, ¿sí? Aurícula izquierda, recontrainflamada. Y acá esto que ustedes están viendo, esto es porque el corazón tiene esta forma. A ver, si ustedes me van a indicar en los comentarios si es que pueden ver bien lo que yo estoy dibujando, pero es así. A ver, acá viene la aorta ascendente, transversa, se me trabó, y ahí está, la descendente. Es básicamente así la forma, ¿está? Y esto que ustedes están visualizando, todo esto, bueno, eso es en este caso, ¿sí? Hermoso, ¿eh? Divino está. Bueno, es de un aneurisma aórtico. ¿Está? Bueno, y a partir de aquí vamos a ir aclarando algunas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué es el índice cardiotorácico? Ese índice cardiotorácico es un número que, por cierto, es adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene unidad de medida. Ese índice cardiotorácico me indica que
si de alguna u otra manera mi corazón está bien o no. ¿Cómo se obtiene eso? Ese número se obtiene haciendo ¿la suma de qué cosa? Bueno, la suma en este caso del diámetro transverso cardíaco. Es decir, si yo trazo aquí una línea imaginaria dividiendo el tórax en dos partes, acá en el mediastino, en el medio mismo, yo tengo que sumar el diámetro transverso cardíaco este con este sobre la medida que tiene este diámetro torácico. Diámetro cardíaco sobre diámetro torácico. Eso se hace con una regla, obviamente, y es A más B dividido C. Ese es básicamente el ICT o índice cardiotorácico, donde el número debe ser igual o inferior a 0,5. Claro, en función del biotipo, cuando hablamos de biotipo hablamos de altura del paciente, raza y cuestiones así, pero en promedio es 0,5 o menos. Es básicamente eso. Si el índice cardiotorácico es superior a 0,5, estamos hablando de que el paciente tiene alguna patología bastante rara, bastante interesante de destacar. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Miren, caso 1. Tenemos una cardiomegalia severa. Y miren las características. Para empezar, la aurícula derecha, como está aquí, miren cómo está totalmente ensanchado. Es decir, acá hay una inflamación de la aurícula derecha. Si ustedes tratan de recordar cómo era más o menos una silueta cardíaca normal, era así. Así por ahí era. Supongan que era así. Y miren cuánto se ha agrandado aquí la aurícula derecha. Miren cuánto se ha agrandado. Entonces, estamos hablando de que hay un aumento de tamaño de la aurícula derecha. La otra cuestión muy interesante que debemos destacar es que el corazón, la silueta cardíaca, pues sí, pues tiene que venir, ¿verdad? Como yo le decía. Bueno, noten cómo la punta del corazón se fue demasiado, como dirían los jóvenes, se fue de mambo, ¿verdad? Entonces, la punta del corazón se dirige ¿hacia dónde? Hacia el diafragma. Noten esto, ¿sí? Que acá está esto del diafragma, acá, y lo que ustedes van a estar notando, que acá, hacia acá, hacia este lado viene, en este caso, el ventrículo izquierdo, ¿sí? La punta del corazón es el ventrículo izquierdo, nunca se olviden de eso, ¿sí? Y es ahí donde se ve esta cardiomegalia severa, una miocardiopatía dilatada y un corazón bovino, un corazón de toro, vaca, ¿verdad? Pero acá ustedes, si tuvieran que trazar con una regla, el índice cardiotorácico de esto es, yo le diría casi 1 por ahí sería, no 0,5, 1 sería. ¿Sí? Bueno, pasamos a otro caso. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Un edema agudo de pulmón. Noten que el edema agudo de pulmón tiene relación también con el aumento del ventrículo izquierdo. Fíjense que acá, como dice el segundo punto, la punta del corazón se dirige hacia abajo del diafragma, ¿sí? Acá en el 1 se dirige al diafragma, pero acá dice se dirige hacia abajo del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir que si yo tengo aquí mi diafragma, fíjense que la silueta cardíaca va por debajo del diafragma. A eso es lo que hace referencia la imagen, ¿sí? Y acá también hay un aumento de densidad pulmonar bilateral. Dice, fíjense que acá hay un aumento de densidad, ¿sí? Hay más, o sea, se ve más radiopaca la cosa, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Entonces hay límites mal definidos. Esto es lo que yo le estaba diciendo acá. Los límites están muy mal definidos. La misma cosa acá. Entonces estamos hablando de un edema agudo de pulmón y también una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Porque claro, el ventrículo izquierdo ya pasó todo el diafragma. ¿Sí? Bueno, otro punto para ir viendo. Acá tenemos muchísimos casos de
de casos cardíacos, ¿no? Fíjense que acá para empezar, lo que deben notar es lo siguiente. Para empezar, noten que tanto la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, estas dos están inflamadas, ¿sí? También lo otro, la punta del corazón, esto se está yendo muchísimo. A ver, si yo dibujo esto, a ver, para que se pueda entender un poquito mejor a qué me quiero referir. Esta es la punta del corazón, ¿sí? Acá, hasta acá nomás sería, en este caso, la aurícula izquierda. Todo esto es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Bueno, esto que está aquí ya es la arteria pulmonar, ya es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces ahí nosotros ya estamos notamos ya que hay una elevación de la punta del corazón y el esternón. Esto se ve mejor muy bien aquí en la de perfil, acá se ve mejor, esta, la de perfil lateral. Esto que yo le decía que es el esternón, ¿sí? Y la punta del corazón, dice ahí que hace mayor contacto. Entonces, a ver, voy a dibujar acá. Esto es el esternón, está. Y noten que debido a eso, la punta del corazón, ¿sí? O el ventrículo derecho ya empieza a hacer contacto ¿con quién? Con el esternón, ¿sí? ¿Y eso cómo sería más o menos? Bueno, si nosotros ponemos de costado, acá, todo esto sería mi ventrículo derecho y mi aurícula derecha sería acá. Bueno, esto que está acá, haciendo una radiografía de perfil o de lateral, nos vamos a dar cuenta de que hacia acá el ventrículo derecho se está inflamando y va a hacer contacto sí o sí con el esternón. A eso es lo que se refiere el segundo punto, mayor contacto con el esternón por dilatación del ventrículo derecho. Que fíjense que aunque no parezca aquí, de por sí sí está luego ya aquí inflamado, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta ese detalle que estoy destacando. Eso es una cardiomegalia y también la hipertensión arterial pulmonar, porque obviamente que las arterias pulmonares, estas que están marcadas en amarillo, aquí, esta por ejemplo, la lateral o de perfil, aquí esta y esta están recontra inflamadas. ¿Sí? Seguimos. Otro punto, el caso 4, que también obviamente hay un marcado aumento del índice cardiotorácico. Y noten algo bastante interesante, que aquí en la aurícula izquierda, fíjense que en la aurícula izquierda empieza a hacer contacto ¿con quién? Con el cuarto arco costal superior. Porque acá tenemos el primer arco, segundo arco, tercer, bueno, en realidad, sí, primer espacio más que nada sería. Primer espacio, segundo, tercero, cuarto. Acá en esta punta donde marca esta flechita verde, ¿sí? Donde marca esta flechita verde, en realidad, les digo, para confirmar, este es el primer arco anterior, aclaro el anterior, primero, por eso marca el que es el cuarto, voy a borrar, ¿sí? Primer arco, segundo arco, tercer arco y el cuarto arco, ¿sí? Entonces, acá lo que notamos que la aurícula izquierda toda esta aurícula izquierda empieza a agarrar el cuarto arco, el cuarto arco costal, ¿sí? Por eso es que acá se ve un marcado aumento de la aurícula izquierda y del lado derecho la misma cosa. De hecho, no solamente hay en este caso una dilatación tanto de las aurículas como el ventrículo derecho. No solamente eso, sino que también tenemos una insuficiencia valvulomitral, tenemos una dilatación en la aurícula izquierda y eso desemboca ¿en qué? En una cardiomegalia. ¿Sí? Seguimos en el caso 5. Acá ya tenemos todo esto que estamos viendo es estas cosas con una densidad importante. Lo que vemos aquí son prótesis.
prótesis de la válvula aórtica, de la válvula mitral. Esto que están viendo, esto es un esófago, ¿sí? Pero con contraste. Un esófago contrastado, ¿sí? Y este esófago contrastado, noten la cuestión, ¿no? Que esto se ensancha debido a qué? Debido a que la aurícula izquierda se inflamó. ¿Entienden? Esto en condiciones normales, el esófago pues tiene medio recto, tiene que venir. Fíjense que acá con la forma como tiene. Viene así casi recto y esto tendría que continuar así, pero no. El esófago tiene esta forma debido a qué? Debido a que se dilató la aurícula izquierda. ¿Está? Continuamos. Tenemos el sexto caso donde tenemos una dilatación aneurismática fusiforme de la aorta torácica. Miren lo que es esto. Esto es tremendo, ¿eh? De más está decir que la aorta aumenta su calibre. Hermoso calibre, ¿eh? Gruesísimo, gruesísimo. Entonces, el mediastino se ensanchó totalmente y claro que se va a ensanchar debido a que la aorta aumentó totalmente su tamaño. Este es una pseudocardiomegalia. Cuando decimos pseudo, falso, ¿verdad? A eso nos referimos. Pero lo interesante es que la silueta cardíaca, como bien nosotros sabemos, lo que bien nosotros sabemos que esta es más o menos la forma que tendría que tener una silueta cardíaca. No, de hecho, voy a borrar para hacer uno más, tratar de hacerlo más realista posible. Más o menos así debería ser. Pero miren este detalle bastante particular, tanto aquí como aquí, toda esta zona, ¿sí? Esto es ocupación radiopaca, ¿sí? Ocupación radiopaca porque hay, en este caso, líquido. A eso se le conoce como derrame pericárdico, ¿sí? Derrame pericárdico es obviamente cuando hay una acumulación de líquido en la zona del pericardio. El pericardio pues es la parte del tejido cardíaco exterior, ¿verdad? Bueno, y cuando hay una ocupación de líquido es el derrame pericárdico, que es lo que ustedes están observando perfectamente aquí. Y noten la forma de cómo están las puntitas, ¿no? Tiene una forma de botellón, ¿sí? Imagínense, salvando la diferencia, que este sería la forma de un whisky, a ver qué marca sería, una cosa redonda, no sé, tal vez un Chivas, para lo más fino, un Chivas, entonces, un Sanimac, por darles un ejemplo nada más. Entonces, esa es la forma de botellón que tiene, en este caso, esta enfermedad, que es el derrame pericárdico, ¿sí? Acá dice pseudocardiomegalia porque aparentemente el corazón está dilatado, pero en esta ecografía se confirma que no hay un agrandamiento y que esta ocupación es debido a que hay un derrame pericárdico, ¿sí? Bueno, esta es la parte, porque la patología osteoarticular es para la 2, así que bueno, esto es lo que tenía para comentarles, darles a ustedes. Espero que les haya gustado esta clase, una clase que creo que se resume todo lo que teníamos para decir de Imagenología 1, y cualquier consulta que ustedes tengan, ya saben por dónde hacerlo, pueden hacerlo por la mensajería de la plataforma, que estoy para responderles a ustedes, ¿sí? Cuídense, gente, hasta luego, hasta luego.